Cuando hablamos del eje, pensamos en Hitler, Mussolini y el emperador Hirohito. Pero el eje fue mucho más que 3 nombres. Fue una red de alianzas, traiciones y pactos de conveniencia que cruzaron Europa y Asia. Hungría, Rumania, Bulgaria, Finlandia, Eslovaquia. Todos jugaron su parte. Algunos por ideología, otros por ambición o puro miedo. La gran pregunta es, ¿hubiera sido posible esta guerra sin ellos? Hoy en Historia Militar nos metemos en el corazón del eje para entender cómo se sostuvo y cómo su colapso en 1944 aceleró el fin de la guerra. Japón. Imaginemos un mundo en el que Japón nunca bombardeó Pearl Harbor, en el que Estados Unidos no tuvo un casus belli inmediato para entrar en guerra. Un mundo donde el imperio japonés jamás se alineó con Berlín y dejando a Alemania completamente sola frente al peso de las potencias aliadas. Aunque frágil y basada en conveniencia, la alianza germano-japonesa tuvo un peso real, tanto político como militar. Aunque Hitler despreciaba abiertamente a los japoneses, a quienes consideraba una raza imitadora en su jerarquía racial delirante, su retórica cambió con rapidez una vez que Tokio se convirtió en un socio estratégico contra un enemigo común: la Unión Soviética. Fue el odio a los soviéticos lo que unió a Berlín y Tokio, no la admiración mutua. El pacto anti-Comintern, firmado en 1936, fue el primer puente que conectó a ambas potencias en su cruzada anticomunista. Pero pronto ese puente crujiría bajo el peso de las traiciones diplomáticas. Mientras Japón se enfrentaba a la URSS en la frontera de Manchuria, sufriendo la dura derrota en Jalgingol, Alemania sellaba en secreto el pacto Ribbentrop-Molotov con Stalin. Tokio, traicionado, dudó, pero no se alejó. La cooperación germano-japonesa jamás fue plena. No hubo Estado Mayor conjunto. No hubo coordinación militar directa. Hitler declaró la guerra a Estados Unidos por solidaridad tras Pearl Harbor, pero Japón jamás devolvió el gesto. Nunca atacó a la Unión Soviética en el frente oriental, dejando a Alemania sola en su invasión más ambiciosa. Y sin embargo, su ausencia habría sido devastadora. Sin el ataque japonés del 7 de diciembre de 1941, el despertar bélico de Estados Unidos se habría postergado. Alemania entonces no habría tenido razones diplomáticas para declarar la guerra a los norteamericanos. La maquinaria industrial más poderosa del siglo XX habría tardado aún más en girar hacia Europa. Pero el aislamiento no hubiera salvado a Hitler, solo lo habría dejado más expuesto y más débil a merced de sus enemigos. La entrada de Japón en la guerra obligó a Estados Unidos a abrir un frente entero en el Pacífico. Gran parte de su poderío se desvió hacia el océano, aliviando la presión inmediata sobre Europa. Además, el pacto tripartito, firmado en septiembre de 1940, generó una percepción de eje global, un frente común que obligó a las democracias occidentales a dividir fuerzas. En 1942, el mundo contuvo la respiración. Alemania avanzaba sobre el Cáucaso mientras la Armada Imperial Japonesa amenazaba a India, Australia y todo el sudeste asiático. Fue el momento más oscuro. Por un instante pareció que el eje vencería. Pero en esta historia alternativa, donde Japón no participa, ese instante jamás habría existido. Sin Japón, Alemania se encuentra aislada diplomáticamente.
Sin Pearl Harbor, Estados Unidos entra a la guerra más tarde, pero con todos sus recursos apuntando directamente hacia Europa. Sin un frente del Pacífico, el desembarco aliado en África o Normandía podría haberse dado incluso antes y con más fuerza. Y sin un socio en Asia, la presión soviética desde el este se habría intensificado aún más. Berlín, cercada por todas direcciones, habría caído antes y con más estruendo. Italia. Al socialista, le formazioni hitleriane sfilano davanti al Führer in una grandiosa parata di forza e di disciplina. En nuestra realidad, Italia entró en la guerra en junio de 1940, justo cuando Francia se rendía. Mussolini, seducido por la idea de un nuevo imperio romano, se lanzó a una guerra paralela con la esperanza de dominar el Mediterráneo. Pero fue un salto sin red. La Italia fascista ya venía agotada. Su ejército estaba drenado por campañas previas. La brutal colonización de Libia, la invasión de Etiopía, la aventura en Albania y la intervención en la Guerra Civil Española. Aún así, Mussolini apostó a que la caída de Gran Bretaña era cuestión de tiempo. Se equivocó. La alianza ítalo-germana no solo arrastró a Alemania a frentes innecesarios, también fracturó la estrategia del eje. Las ambiciones de Mussolini en los Balcanes provocaron el caos. Yugoslavia, Grecia y Albania se convirtieron en frentes abiertos que Hitler se vio obligado a ocupar. La invasión alemana de la URSS, planeada para la primavera de 1941, tuvo que retrasarse varias semanas por los errores italianos. En Rusia, eso fue fatal. En África, las tropas italianas iniciaron con cierta ventaja. Bombardearon Palestina, ocuparon la Somalilandia británica e invadieron Egipto. Pero los triunfos duraron poco. En cuanto el Imperio Británico reaccionó, Italia comenzó a perder terreno. Pronto los alemanes tuvieron que intervenir para rescatar a su aliado. Fue el nacimiento del Afrika Korps y con él el general Rommel. Pero ¿qué habría pasado si Italia nunca hubiese entrado en la guerra? Si Mussolini no hubiese arrastrado a su país a un conflicto para el que no estaba preparado y Alemania hubiese tenido que pelear sola en el corazón de Europa. En esta ucronía, sin la entrada de Italia al conflicto, el norte de África habría permanecido como un frente secundario. Sin los despliegues caóticos del ejército italiano en Libia, Egipto o Etiopía, el Reino Unido no se habría visto forzado a desviar hombres, tanques y barcos al desierto. Londres habría concentrado más recursos en Europa continental y en el Atlántico. La defensa de Grecia, la campaña de los Balcanes, incluso el asedio a Malta, todo habría sido muy distinto. Alemania sola habría enfrentado un ajedrez más cerrado y letal. En esta historia alternativa, Rommel nunca habría pisado el desierto. El norte de África se habría mantenido bajo control británico. No habría habido batalla de El Alamein, ni avance del eje hacia el Canal de Suez. Londres, sin el peso del Mediterráneo Sur, habría fortalecido sus defensas en Europa y tal vez desembarcado antes en el continente. Italia era un socio torpe y sobrecargado, pero su presencia obligó a los aliados a estirarse. Sin ella, Alemania habría tenido que resistir ataques mejor coordinados, en menos frentes y mucho antes. Pero la historia real fue muy distinta. En 1943, tras un cúmulo de fracasos, Italia firmó su rendición incondicional. Lo hizo en secreto, en una tienda de campaña en Sicilia, como si fuera una transacción deshonrosa. Y con unas pocas firmas, desaparecieron 30 divisiones,
un imperio colonial y una flota que fue entregada a los británicos sin disparar un solo cañón. En una realidad sin Italia, la Alemania nazi habría tenido más problemas, pero también menos frentes abiertos. Más libertad para maniobrar, pero menos peso estratégico en el Mediterráneo, porque el aporte de Roma fue tan caótico como significativo. En su ausencia, los aliados habrían sido más eficientes y Hitler hubiera estado más solo. Finlandia. La participación de Finlandia como aliada del Eje es algo de lo que poco se habla en la cultura popular, un hecho que mayormente pasó desapercibido. Todo comenzó el 30 de noviembre de 1939, cuando Stalin ordenó la invasión de Finlandia. El objetivo era simple, al menos en apariencia: empujar la frontera finlandesa unos kilómetros hacia el oeste para proteger Leningrado, la joya soviética que se encontraba a solo 32 kilómetros de territorio extranjero. Los soviéticos exigieron tierras ofreciendo otras a cambio. Finlandia se negó. Entonces empezó la Guerra de Invierno. Fue uno de los capítulos más insólitos de la Segunda Guerra Mundial. Un gigante atacando a un país con apenas una fracción de su población, su industria y su armamento. Pero lo que parecía una marcha fácil se convirtió en una pesadilla. Durante meses las tropas finlandesas, armadas con poco más que fusiles, esquís y cócteles Molotov, resistieron en los helados bosques de Karelia. Las temperaturas alcanzaron los menos 43 grados. Los soviéticos caían por miles. Finlandia no solo luchaba por su territorio, luchaba por existir. Finalmente, en marzo de 1940, el Kremlin logró reorganizar su ofensiva y rompió las líneas defensivas. El Tratado de Paz de Moscú puso fin a las hostilidades, pero el precio fue alto. Finlandia perdió el 11% de su territorio y el 30% de su economía. Aún así, mantuvo lo más importante: su independencia. Y algo más: una inesperada reputación internacional como el país que se había atrevido a resistir a Stalin. En Berlín, Hitler tomó nota. El fracaso soviético en Finlandia fue una señal. Si el Ejército Rojo no había podido con los finlandeses, ¿qué posibilidades tendría contra la Wehrmacht? La Operación Barbarroja ya no parecía tan arriesgada. Y así, cuando Alemania lanzó su invasión a la URSS en junio de 1941, Finlandia volvió al campo de batalla, esta vez como aliada del Eje. Comenzaba la llamada Guerra de Continuación. Las fuerzas finlandesas recuperaron sus territorios perdidos. Volvieron al istmo de Karelia, a las orillas del lago Ládoga, y avanzaron incluso más allá. Entraron en territorio soviético y se acercaron peligrosamente a Leningrado. Aunque Helsinki nunca permitió que sus tropas participaran directamente en el sitio de la ciudad, su sola presencia reforzó el cerco. En 1944, con el Ejército Rojo reconvertido en una maquinaria de guerra imparable, llegó la cuarta ofensiva soviética. Los finlandeses fueron expulsados de casi todo lo que habían ganado. A duras penas lograron contener la ofensiva en agosto. Fue entonces que negociaron la paz. El armisticio de Moscú de septiembre de 1944 puso fin a las hostilidades. Finlandia, una vez más, salvó su independencia.
Pero ¿qué habría pasado si Finlandia no se hubiera enfrentado jamás a la Unión Soviética? Si Moscú no hubiese sentido la necesidad de blindar sus fronteras en el norte y Finlandia no se hubiera convertido en el inesperado dolor de cabeza del Ejército Rojo. Imaginemos el mundo sin la Guerra de Invierno. En esta línea alternativa, Stalin no habría tenido que dividir sus recursos. No habría sufrido la humillación finlandesa. Tal vez habría esperado más y hubiese tenido así un ejército mejor preparado. Y Hitler, sin esa falsa sensación de superioridad, quizás habría reconsiderado su campaña oriental. Porque en solo 2 guerras y 6 años, Finlandia alteró el curso de 2 imperios. Hungría, Rumania, Croacia, Eslovaquia y Bulgaria. Siempre se habla del eje como una potencia tripartita: Alemania, Italia y Japón. Pero esa visión cómoda y simplista ignora una verdad incómoda. A su cruzada se sumaron otros gobiernos menores, algunos por ideología, otros por conveniencia, todos cómplices. Y entonces aparece una pregunta fundamental: ¿qué hubiera pasado si esos aliados no hubieran estado ahí? ¿Habría alcanzado el Holocausto la escala que tuvo? Bulgaria, Croacia, Hungría, Rumania, Eslovaquia. 5 nombres que rara vez aparecen en primera plana, pero que sostuvieron con sus ejércitos, sus trenes y sus pozos de petróleo los sueños imperiales del Führer. Todo empezó cuando en 1940 Hitler decidió atacar a la Unión Soviética. Pero para hacerlo necesitaba que el flanco sur de Europa estuviese asegurado. Su retaguardia tenía que estar sellada, las rutas hacia Ucrania y el Cáucaso despejadas, y para ello necesitaba aliados. ¿Qué hubiera pasado si Hungría no hubiera firmado el Pacto del Eje en noviembre de 1940? Hungría aportó soldados, blindados y logística para la invasión del este. Sin su territorio, los trenes alemanes no habrían cruzado los Cárpatos tan fácilmente. Sin sus divisiones, el frente oriental habría sido más frágil, más vulnerable. ¿Y si Rumania no hubiera cedido? La respuesta es contundente. La Wehrmacht se habría quedado sin combustible. El petróleo rumano fue el oxígeno de la guerra relámpago. Fue también una motivación. Hitler no solo necesitaba a Rumania, la codiciaba. Sin ella, la guerra habría sido radicalmente distinta. ¿Y si Bulgaria no hubiera abierto sus fronteras al ejército alemán? Entonces Grecia no habría caído tan rápido. Yugoslavia tal vez habría resistido más. Y Gran Bretaña habría tenido una cabeza de playa firme en Europa. Pero Bulgaria se unió, seducida por promesas territoriales y eximida de luchar contra la URSS, entregó sus ferrocarriles, sus puertos y su silencio. Eslovaquia, por su parte, era un estado títere, pero su adhesión al eje permitió crear un corredor político que legitimó la guerra de Hitler como una coalición paneuropea contra el comunismo. Esa fachada, esa falsa unidad, pesó más de lo que muchos creen. Y luego está Croacia, la más brutal de todas. Su régimen exterminó a judíos, gitanos y serbios con un sadismo que espantaba incluso a los alemanes. Su aporte no fue solo militar, fue simbólico. Mostraron que no hacía falta ser alemán para practicar el genocidio. Estos países no solo facilitaron el avance de Hitler, también participaron activamente en el Holocausto.
En cada uno de ellos, los judíos fueron perseguidos, arrestados, deportados. A veces por órdenes alemanas, a veces por iniciativa local. ¿Qué hubiera pasado si no lo hubieran hecho? Quizás cientos de miles de vidas se habrían salvado. Quizás Auschwitz no habría tenido tantas víctimas. Quizás la historia habría sido menos atroz. Estos países no fueron meros peones, fueron engranajes serviles del Reich. Y sin esos engranajes, el motor nazi jamás habría funcionado tan bien. Hasta aquí el video de hoy en Historia Militar. ¿Qué piensas tú? ¿Podría Hitler haber mantenido su racha de victorias de no haber sido por sus aliados? Leemos tu respuesta en los comentarios y te invitamos a darle like al video y suscribirte a nuestro canal para seguir recibiendo apasionantes videos como este. Nosotros sin más te despedimos hasta la próxima.